gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Damos gracias a Dios por esta reunión, porque su Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro. Sé que no es casualidad que muchos que hacían bastante tiempo no venían, hoy vinieron. No es casualidad. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Señor, la verdad que venía cargando mi corazón y creo profundamente que es lo que el Espíritu Santo quería compartir a su iglesia. Hermanos, le invito a que podamos orar para que sea el Espíritu Santo quien nos hable en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es el alimento que tu pueblo necesita, Señor, para ser movilizados en ti, para hacer tu voluntad, para obedecerte, para instruirnos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, abrimos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, a los que quieras hablar. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Dejamos toda distracción de lado, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos. Señor, hemos venido en esta noche a buscarte. Hemos venido, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Quisiera que me puedan acompañar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quisiera que en esta noche podamos desglosar este capítulo y poder descubrir lo que el apóstol Pablo nos quiere decir a través de estos versículos. Como vemos en el versículo 6, comienza diciendo, siendo en forma de Dios. Nos dice que Jesús era por naturaleza en la misma forma de Dios. Pablo nos está diciendo que Jesús era esencial e inmutablemente Dios. Y continúa el versículo diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús no necesitaba aferrarse a su divinidad por miedo a perderla. No había peligro de que Él perdiera su divinidad, porque Él era 100% Dios. Nunca hubo un momento en el que el Señor haya dejado de ser Dios. En todo momento, Jesús siguió siendo Dios. Pero esta palabra, hay una palabra aquí, que es despojar. Esta palabra en el original significa vaciarse. Es la palabra vaciarse. Entonces, ¿de qué se vació el Señor cuando vino a la tierra? El Señor se vació de los privilegios de la deidad. El Señor se despojó de esos privilegios de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, aunque eran limitaciones que Él voluntariamente había aceptado cumplir. Vemos que el Señor
renunció a la comodidad del cielo. Él no tenía necesidad de ningún tipo en el cielo. Él estaba sentado en su trono. Su nombre estaba siendo aclamado, exaltado. Él no tenía tampoco la necesidad de hacerse hombre y de pasar tantas cosas que pasó. Pero aún así lo hizo. Se hizo hombre. Esta palabra nos dice que se despojó, se vació y se hizo hombre. Comenzó a sentir cansancio, comenzó a tener hambre, comenzó a experimentar la tristeza, experimentó la soledad, el dolor, el quebranto. Todas estas cosas entraron a formar parte de su experiencia como hombre. Jesús renunció a su eternidad temporalmente, porque en el cuerpo humano que había tomado estaba limitado por la muerte. El Señor estuvo hasta dispuesto a nacer en un sucio pesebre. Suena fuerte, pero si comparamos del lugar de donde viene, estuvo dispuesto a nacer en un simple pesebre. Estuvo dispuesto a ser un simple carpintero. Imagínense esto, Jesús estuvo dispuesto a ser un simple carpintero. Estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en Nazaret, en la época que vivía Jesús, y necesitábamos hacer un arreglo en nuestra casa, poner una abertura, una puerta, un juego de comedor, seguramente íbamos a ir a Jesús para que Él nos haga ese trabajo, porque Él era carpintero. Hasta ese punto llegó a ser, ¿no? Él renunció a todos los honores, hermanos. A todo reconocimiento Él renunció. Él comenzó a ser humillado, despreciado, incluso llegó a ser odiado por muchos. El Señor podría haber traído la nube de gloria del Antiguo Testamento acompañándole, pero no lo hizo. Y vemos que hasta Judas tuvo que besarle para que la multitud pueda ver quién era el hombre al que tenían que aprender, cuál era el hombre que tenían que arrestar. Hasta ese punto tuvo que besarle para que los otros vieran quién era Jesús. Continúa en el versículo 7, dice, Jesús tomó la forma de siervo. La palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí es doulos, que significa esclavo. Por lo tanto, podemos decir que Jesús tomó la forma de esclavo. Tomó la forma de esclavo. Él vino a este mundo a trabajar, a servir, a darse por otros. Aquel que era rico se hizo pobre por amor a nosotros. Aquel que no tenía necesidad de ningún tipo se hizo hombre, se hizo pobre. Comenzó a sentir las sensaciones que el ser humano tiene por amor a nosotros. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Siendo ya en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló a sí mismo porque Él mismo se entregó para ir a la cruz. Nadie lo obligó, nadie lo mató. Como el enemigo tiene por costumbre quererse atribuir que Él mató a Jesús, pero no lo hizo. A Jesús nadie lo mató, sino que Él se entregó. Fue su decisión entregarse por nosotros, entregarse por amor.
como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció ante sus trasquiladores. Él no se quejó, sino que hizo este sacrificio voluntariamente. Fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que fue obediente hasta la muerte de cruz. La crucifixión, que era el castigo capital, uno de los peores que tenían los romanos en este tiempo, para todos los criminales notorios. Él recibió este castigo. Era una muerte sumamente dolorosa y humillante. Los prisioneros eran clavados o atados en la cruz y abandonados hasta su muerte. Y para los judíos este era un símbolo de maldición. Qué increíble cuando leemos estos versículos. Versículos que quizás 1000 veces lo habíamos leído, pero cuando nos fijamos detenidamente podemos ver la maravillosa obra que hizo Jesús por nosotros. Él sabía lo que iba a vivir al hacerse hombre. Él sabía las cosas que iba a atravesar. Él conocía todas las circunstancias que iba a tener que pasar en su vida. Pero aún así, Jesús no dejó su posición de honor y de gloria quejándose, ni lo hizo de mala gana. En ningún momento vemos que Jesús se haya quejado por tener que dejar su trono y hacerse hombre, sino que Él lo hizo por amor. Él se entregó por amor. Muchas veces quisiéramos poder comprender cuán elevada era la posición que Él tenía y cuán baja la posición a la que voluntariamente llegó. ¿Saben que la inmensa distancia en años luz que hay de una estrella a la otra no se comparan con la enorme distancia que Jesús tuvo que recorrer para hacerse hombre? Ni aún la galaxia entera, el tamaño que tiene, no se compara con el recorrido que hizo Jesús para hacerse hombre, para cumplir con su plan. ¿Saben que hay algo que me inquietó muchísimo en estos versículos? Me inquietó mucho. Y es lo que el apóstol Pablo les estaba queriendo decir con esta palabra a los filipenses. El apóstol Pablo lo que les estaba diciendo es que todo esto, todo este mismo sentir, esta misma pasión con la que Jesús hizo las cosas, este mismo amor que dio por los demás, imítenlo y hagan lo mismo. Lo vemos en los versículos anteriores a estos que estamos leyendo. El apóstol le dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quisiera que vayamos a los versículos antes, a Filipenses 2, 3. Habíamos leído a partir del 5, ahora vamos al versículo 3. Pablo les venía diciendo: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y ahí viene un versículo que es punto de quiebre y dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué actitud tuvo Cristo Jesús? Que aunque era Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse. ¿Qué actitud tuvo Cristo Jesús? Que desinteresadamente vino a esta tierra y se hizo esclavo. Esa actitud de la que el apóstol nos está instando a tener en nuestros corazones.
desde el comienzo de los tiempos. Vemos excelentes ejemplos de personas que se entregaron para beneficio de los demás. Personas que dieron su tiempo, sus bienes, sus recursos, su familia para servir a Dios. Pero Pablo prefirió citar el ejemplo más supremo y perfecto y decirnos, así es como lo tienen que hacer, así como lo hizo Jesús, así háganlo ustedes. Esa actitud de entrega desmedida, de pensar en el bien ajeno antes que en el propio, de tener un amor profundo por el prójimo. Eso es lo que nos estaba motivando a hacer. El pensar en los demás antes que en nosotros mismos es tener la mentalidad y la forma de pensar de Cristo. Es tener su forma de pensar. El mayor acto de entrega que tenemos en la humanidad, hermanos, como lo leemos, ha sido el de Jesús. Ese es el mayor acto de entrega, el mayor ejemplo de entrega que podemos tomar a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es el de Jesús. Como vemos en estos versículos, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él podría haber dicho, soy Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero no lo estimó como algo a que aferrarse. Y ahora el apóstol Pablo nos está dejando este desafío de entregar nuestras vidas con la misma intensidad que lo hizo Jesús. El mayor acto de entrega que podemos hacer es cuando damos nuestras vidas por el bien de nuestro prójimo. Es cuando podemos sembrar nuestra vida en tierras que están sin fertilidad, en tierras desérticas, para que puedan nacer bendiciones en corazones secos, destruidos. Que pueda nacer la salvación del Señor, que puedan nacer personas nuevas para Dios. Sabemos que la necesidad más grande que tiene el ser humano es de reencontrarse con Dios. La necesidad más grande que tenemos como seres humanos es de tener un encuentro con Dios, es de reencontrarnos con Dios. El mundo necesita personas que estén dispuestas a sacrificarlo todo por Él, siendo capaces de dar hasta sus propias vidas por el bien del prójimo. Entregar nuestra vida para que una persona pueda escuchar el mensaje de salvación va a tener un peso y un impacto verdaderamente eterno. Pensaba que el apóstol Pablo, citando este ejemplo, nos dejó la vara bien alta, porque está citando el ejemplo perfecto de amor y nos está empujando a decir, sean como Cristo Jesús. Tengan esa misma pasión, esa misma entrega. Por supuesto que no lo vamos a poder hacer quizás como lo hizo Jesús, porque Él es único. Pero sí podemos apuntar nuestra dirección. Podemos direccionarnos en ser como Jesús, en imitarlo con todas nuestras fuerzas. Voy a invitar a mi esposa. Queremos mostrar una representación y hablarte de una multitud. Hay una multitud que a mí realmente me destroza el corazón cada vez que los veo. Quisiera que me acompañen
en la pantalla. Miren esta lista, iglesia. ¿Saben que los de adelante pueden leerla? Cada hilera representa a un pueblo no alcanzado. Oh, está en tamaño 12. ¿Y saben qué? De 350 páginas, aquí solo está el 15%. Solo el 15% de los pueblos no alcanzados que hay en todo el mundo. ¿Cómo no conmovernos al ver estas multitudes? Vemos que en la población mundial tiene 8.000 millones de personas. Y de esas 8.000 millones de personas, 3.000 millones se las considera no alcanzadas por el Evangelio. No que no se convirtieron o que no escucharon, o que son no convertidas, sino que son personas no alcanzadas, que la mayoría de ellas jamás tuvo la oportunidad de escuchar de Cristo Jesús. ¡Qué increíble! Realmente es algo conmovedor ver estas realidades. Ya pueden ir guardando, muchas gracias. Pero tengamos en cuenta eso. Miren la cantidad de pueblos que hay. Es algo increíble. No entre en nuestra mente. Según datos del ministerio Proyecto Josué, hay más personas vivas hoy que no conocen a Cristo que en cualquier otro momento de la historia. En este momento de la historia está la cantidad de personas, la mayor cantidad de personas que jamás ha habido en la tierra que no conocieron a Cristo. Quisiera mostrarle otra multitud que está más cerca tuyo. Hay otra multitud que está más cerca tuyo. Estas son las multitudes que están próximas a nosotros. Acá está tu vecino. Acá está tu compañero de trabajo. Acá están los turistas que vienen a nuestra ciudad. Acá está la mamá que lleva siempre a sus hijos a jugar a la misma plaza que llevan a los tuyos. Acá está la señora que vuelve del trabajo al lado tuyo en el colectivo. Hermanos, aquí mismo en nuestra ciudad hay personas que necesitan, que están sedientas porque alguien les hable de Cristo. Hay personas sedientas, desesperadas, que necesitan una salida, que es Cristo Jesús. Un testimonio que conté esta mañana. Fui a la peluquería en esta semana. Y mientras charlaba con el peluquero, trataba de sacarle el tema de conversación para poder hablarle del Señor. Y mientras hablábamos, a los pocos minutos ya pudimos empezar a hablar acerca de Dios. Y el chico me comentaba que se venía sintiendo muy mal, que estaba súper turbado, atacado, que se sentía mal. Y que tenía una tía que era cristiana y que le solía predicar la palabra de Dios. Entonces se acordó y dijo, bueno, voy a empezar a orar 5 minutos antes de dormirme. Y me decía, pero una persona no es cristiana ni nada. Me decía que empezó a orar, a tratar de buscar a Dios. Y que comenzó a sentir paz, tranquilidad.
comenzó a sentir que sus cargas eran más livianas. Y saben que personas como estas estamos rodeados. Hay cantidad de personas que están sedientas esperando que alguien le predique el mensaje de salvación. Hay personas que están destruidas y que están esperando que vos, que yo, que podamos resplandecer en sus vidas, que podamos hacer resplandecer la salvación de Cristo en sus vidas. Los campos están blancos, la cosecha ya está madura, la cosecha ya está lista para ser levantada. ¿Sabés cuál es la recompensa completa que Jesús espera con gozo? Tu alma y la mía en la eternidad. Esa es la recompensa que Jesús espera con gozo. La meta que Él estaba viendo, por la cual iba a la cruz con alegría. Porque podemos decir que Jesús vio la cruz con alegría cuando pensaba en la redención de cada uno de nosotros. Jesús subió a esa cruz porque estaba viendo nuestras vidas redimidas, nuestras vidas aferrándose a su salvación. Por eso lo hizo con amor. Por sumo gozo delante de Él se entregó. Porque estaba viviendo, Él estaba viendo tu vida. Él estaba viendo a todas las personas que iba a beneficiar con su muerte. Y ahí estamos cada uno de nosotros. ¡Oh! ¡Qué maravilloso lo que hizo el Señor, iglesia! ¡Es algo extraordinario! Hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Dice: Dios tuvo un solo hijo y lo dio. Jesucristo tuvo una sola vida y la dio. Dios tiene ahora un pueblo escogido. Tiene un cuerpo que es la iglesia. Se dará la iglesia en entrega total a Dios para permitirle alcanzar al mundo. Se dará la iglesia en entrega total a Dios para permitirle alcanzar al mundo. Que nuestra respuesta sea así, Señor. Que sea afirmativa. Para ir cerrando con la palabra, quisiera contarte una historia verdadera de la obra misionera, de unos misioneros. En el año 1700 aproximadamente, en Europa, en los años de la esclavitud, dos jóvenes cristianos moravos tuvieron la noticia de que en una isla del mar Caribe había miles de africanos que estaban siendo esclavizados. A nadie le era permitido entrar a la isla. El dueño era ateo y firmemente se rehusaba a la entrada de Biblias de misioneros o de predicadores en su propiedad. Estos dos jóvenes moravos fueron movidos a compasión por las personas que sabían que iban a perecer por sus pecados si alguien no llevaba el Evangelio. La única manera de entrar a esta isla era vendiéndose como esclavos. Así que tomaron una decisión radical. Se vendieron como esclavos. Se vendieron como esclavos. El día que estaban por partir a la isla, toda la comunidad llegó al muelle para despedirlo, sabiendo que quizás sería el viaje sin retorno para ellos. Sabían que muy probablemente nunca más